Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro cuestionó a la Asociación Nacional de Empresarios e Industriales, la ANDI, y aseguró que los ricos, más ricos del país, no quieren pagar impuestos. El jefe de Estado, durante un discurso de posesión de nuevos funcionarios de su gobierno, dijo que, abro comillas, si la ANDI, por ejemplo, nos dice que es muy malo pagar impuestos por 21 billones de pesos, quitándole privilegios tributarios que se han configurado a lo largo de las décadas, pero el primer punto del acuerdo de paz con las FARC vale 60 billones, entonces lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz, cierro comillas. El mandatario dijo que su gobierno fue elegido para hacer cumplir la paz. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fue revelado el instructivo con las normas que debe cumplir la Policía Nacional para restablecer el orden público en el país. El documento de 10 páginas ya fue firmado por el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, y se aplicará desde hoy. Hay cambios en algunas intervenciones policiales. Se da orden de un uso de fuerza menos letal, así como la obligación de respetar estrictos estándares de protección de los derechos humanos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El comisionado para la paz, Danilo Rueda, reveló hoy que 10 grupos armados ilegales declararon un cese unilateral del fuego. Entre los grupos que, según el comisionado, entraron en cese unilateral del fuego están las disidencias de las FARC, las autodefensas gavitanistas, las autodefensas de la Sierra Nevada y varias estructuras criminales conocidas como la Oficina, que operan en diferentes ciudades del país. El comisionado dijo que el gobierno exige no matar y no desaparecer personas. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Con vientos de más de 200 kilómetros por hora y devastadoras inundaciones, el huracán Ian golpea el suroccidente de Florida. La monstruosa tormenta ya inundó varias poblaciones. Hay más de 2 millones de personas sin energía y se espera que lo peor suceda durante la madrugada. Autoridades de Florida ordenan evacuación de 2.5 millones de personas y le piden a decenas de miles de residentes que se refugien lo mejor posible. Registran extraño fenómeno en costas de Florida. Minutos antes de la llegada del huracán, las playas se secaron. Autoridades temen marejadas de hasta 6 metros de altura en zonas como Tampa o Punta Gorda. Cuba aún no se recupera del paso del huracán Ian. Sigue el apagón masivo y varias zonas reportan destrozos. Un fármaco frena el deterioro cognitivo del Alzheimer en un gran ensayo clínico. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El huracán Ian tocó tierra en Florida con vientos de más de 280 kilómetros por hora cerca de Cayo Costa. El poderoso fenómeno meteorológico ha causado inundaciones y destrozos. Además, hay más de 1 millón de hogares sin energía y los rescatistas aún no pueden auxiliar a las personas que no evacuaron. El huracán Ian tocó tierra en el sureste de Florida, cerca a Cayo Costa, alrededor de las 3:05 de la tarde, hora de Miami. Allí Ian tocó tierra con vientos de 240 kilómetros por hora y siendo de categoría 4, la segunda más alta en la escala de Saffir-Simpson. Pocas horas después de su entrada en tierra, este fenómeno meteorológico ya está provocando efectos devastadores. Lluvias torrenciales y marejadas de hasta más de 2 metros de altura. Los meteorólogos y las autoridades ya prevén que será una de las tormentas más poderosas que ha pasado por Estados Unidos en su historia. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que esta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal e instó a las personas a entrar y tratar estos vientos extremos inminentes como si se acercara un tornado. Según el sistema de energía del país, más de 1.300.000 viviendas se encuentran sin electricidad en los condados de Lee, Sarasota, Collier, Pinellas y Charlotte. Una de las primeras ciudades más afectadas es Fort Myers, que se encuentra sumergida por las inundaciones, carros flotando y casas totalmente tapadas por el agua.
La ciudad de Nápoles emitió el toque de queda. Allí las autoridades pidieron a la población quedarse en un lugar seguro y pidieron que no intentaran conducir. En video se observan calles y estaciones de bomberos sumergidos bajo el agua. Mientras Ian acecha a la Florida, la marejada ciclónica ha aumentado rápidamente en zonas a lo largo del sureste del estado y algunos lugares ya registran niveles récord de agua. El nivel actual en Nápoles ya supera el récord anterior que se estableció con el huracán Irma en 2017 al registrar 1,22 metros por encima de las mareas altas normales. Ian se acerca a la categoría 5 y se espera una marejada ciclónica de hasta 5,5 metros en el sudeste de la Florida. Además, se espera que atraviese la península de Florida por el centro entre esta noche y la mañana del jueves y salga luego al Atlántico. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos pidió a la población de la Florida estar preparados para el paso del huracán Ian y emitió órdenes de evacuación obligatoria para 2,5 millones de personas. La administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos dijo que el huracán Ian tendrá impactos catastróficos y advirtió a las personas que no evacuaron que deben permanecer en un lugar seguro. Hurricane Ian is and will continue to be a very dangerous and life-threatening storm. And this is going to be for the days ahead. Floridians up and down the coast are already feeling the storm's painful impacts. Cientos de residentes fueron evacuados de varios hogares de ancianos en el área de Tampa, donde los hospitales también trasladaron a algunos pacientes. La Cruz Roja en Estados Unidos también pidió a los ciudadanos que no esperaran para evacuar e informó que cuentan con plasma sanguíneo recolectado, vehículos sanitarios y cientos de refugios abiertos. Listen to your local officials, evacuate if they tell you to do so. Grab your medication, your glasses, your important documents, prescription drugs, and the like. Check on your neighbors and please don't wait out the storm if you're being told to evacuate. It's dangerous. Se pusieron a disposición de la Florida 4.000 miembros de la Guardia Nacional para apoyar en las emergencias, los cuales incluyen operaciones, planificación, restauración de energía, remoción de escombros, búsqueda y rescate urbano. El paso de Ian por Florida produjo un extraño fenómeno que absorbió el agua de las playas. Los vientos del huracán empujaron las aguas poco profundas de la costa del estado hacia el mar. Varios ciudadanos captaron este particular fenómeno con sus cámaras. En algunos lugares el agua retrocedió hasta medio kilómetro. Los poderosos vientos de Ian continuarán empujando el fenómeno en tierra firme hasta los estados de Georgia y las Carolinas. El huracán Ian, considerado como uno de los ciclones tropicales más fuertes que tocó tierra en la costa oeste de la península de Florida, continuaría hacia el oeste hasta el jueves por la mañana, según la más reciente actualización. La velocidad del viento de la tormenta la sitúa apenas por debajo de una designación de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la clasificación más severa para tormentas con vientos máximos sostenidos de al menos 200 kilómetros por hora, aunque se espera que Ian se debilite un poco después de llegar a tierra. Ahora el huracán que tocó tierra en el estado de Florida de categoría 4 hará un recorrido por la costa de Estados Unidos, pasando por Jacksonville, Savannah en Georgia y llegando en la madrugada del sábado a Carolina del Sur, donde se espera se debilite a tormenta tropical y se disipe a la 1 de la tarde. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el gobierno federal ya está activo o ya activó los mecanismos para ayudar a Florida, mientras advirtió a las empresas que no usen la emergencia como una excusa para aumentar los precios de la gasolina. Garantizando que ofrecerá al estado de Florida toda la ayuda federal para hacer frente a la emergencia desatada por el huracán Ian, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le expresó su apoyo firme y disposición a los responsables de las regiones de la costa del Golfo, que serán las más impactadas por el fenómeno natural, mientras instó a los ciudadanos que no se tomen a la ligera las advertencias de las autoridades. The storm is incredibly dangerous, to state the obvious. It's life-threatening. You should obey all warnings and directions from emergency officials. Don't take anything for granted. Use their judgment, not yours. Evacuate when ordered. Be prepared.
storm warnings are real, the evacuation notices are real, the danger is real. Biden también advirtió a las empresas de energía que no utilicen al huracán Ian como excusa para subir los precios y estafar al pueblo estadounidense. One more warning. That's warning to the oil and gas industry executives. Do not, let me repeat, do not use this as an excuse to raise gasoline prices or gouge the American people. Según el mandatario, Ian afectó menos del 2% de la producción diaria de petróleo de Estados Unidos, por lo que este pequeño impacto temporal de la tormenta en la producción de petróleo no es una excusa para aumentar los precios. Entre tanto, Cuba sufre un apagón generalizado tras el paso del huracán Ian, que además dejó 2 personas muertas y graves daños en la isla. El huracán Ian arrasó en su paso por Cuba, dejando apagones, inundaciones y destrozos. El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba dijo que los 11 millones de habitantes de la isla están sin suministro eléctrico. Afectó especialmente las regiones occidentales de Pinar del Río y Mayabeque, en donde tuvieron que ser evacuadas al menos 50.000 personas. Ian arrancó tejados, derribó cientos de árboles y postes eléctricos contra edificios y carreteras, además destruyó casas y dejó decenas de viviendas inundadas. Desde las 12 del día de anterior, y mira la hora que hay, no tenemos corriente todavía. Estamos pasando tremenda necesidad, estamos a base de velita, el que tenga una velita, el que pueda tenerlo, ya me entiende, hay otros que no la tienen. Mi esperanza era que viniera la luz, pero ahora con eso así que todavía no se sabe si se puede o no se puede, es una preocupación. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel prometió centrar todos los esfuerzos del país para borrar los daños lo más pronto posible. Los efectos de Ian seguirán, sin embargo, sintiéndose durante horas en Cuba, con lluvias intensas y vientos fuertes. Al menos 6 personas heridas dejó un tiroteo en una escuela de secundaria en Oakland, en California, Estados Unidos. Al escuchar los disparos, las 3 escuelas del complejo aislaron a los alumnos y al personal del centro hasta que pudieron iniciar una evacuación en condiciones seguras. Las autoridades informaron que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. El Darién en nuestro país verá número récord de migrantes pasar por su selva este 2022. La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU reveló que para este año se espera que crucen 200.000 indocumentados desde Colombia por el tapón del Darién para llegar a Estados Unidos. Un medicamento experimental redujo el deterioro cognitivo y funcional producido por el Alzheimer. Así lo anunciaron la farmacéutica estadounidense Biogen y la japonesa Eisai, luego de confirmar el éxito del ensayo clínico fase 3 realizado con casi 1.800 pacientes de Alzheimer, en los que el fármaco llamado lecanemab frenó el declive de las funciones cognitivas en un 27%. En China desarrollaron a Luna, una adorable mascota robótica inteligente, capaz de detectar emociones, acompañar a niños y vigilar los hogares. La empresa china de robótica Kejitech, fundada en el 2014, se encuentra recaudando fondos para llevar al mercado su más reciente éxito. Luna, una adorable mascota robótica e inteligente que es intuitiva, cariñosa y juguetona. Pero este bot no es un perro cualquiera, porque también puede bailar, estornudar, rascarse y posar para fotos. También tiene funciones domésticas, puede jugar con niños y mascotas mientras se mueve fácilmente por la casa, e incluso investiga objetos sospechosos. Luna posee personalidad y comportamientos realistas. Está dotada de una cámara RGB de alta definición que se encuentra debajo de su rostro. Tiene sensores avanzados y algoritmos de inteligencia artificial que le permiten reconocer la cara de su dueño y el cuerpo humano y detectar emociones. Muy buenas noches. Al culminar anoche la entrevista que hicimos con la señora alcaldesa mayor de Bogotá, la doctora Claudia López, les ofrecimos contratar una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría sobre su aprobación como alcalde de la ciudad. Aquí están los resultados. A la pregunta, ¿usted tiene una imagen positiva o negativa de la alcaldesa Claudia López? El 60% de los encuestados respondió que sí, el 35% que no y el 5% no sabe, no responde. Esta es la ficha técnica. Y ahora nuestro tema de hoy. La sociedad de Cali y en general el país
están conmocionados por el escándalo que ha estallado en la empresa de servicios públicos de Cali, EMCALI. Además de los sobrecostos descubiertos en los contratos, se hallaron otras irregularidades que, entre otras cosas, provocaron la renuncia del gerente general de EMCALI, Diego Flores, y de otros 10 altos funcionarios, entre ellos los gerentes de acueducto, de energía y la directora jurídica. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Iván Ospina. ¿Por qué? El alcalde nos ha solicitado que en la misma forma como yo entrevisté la semana pasada al senador Alexander López, quien ha sido uno de los principales denunciantes de el mismo tratamiento al alcalde. Su petición nos parece justa. Entonces, haremos hoy la entrevista con el alcalde en presencia del senador López. Él estará presente esta noche. Mañana, después de que el alcalde responda hoy nuestras preguntas, mañana transmitiremos el debate entre el alcalde y el senador López, que grabaremos a continuación de la presentación del señor alcalde. Señor alcalde, muchas gracias por aceptar y estar presente tanto hoy como en el debate de mañana con el senador López. Alcalde, mire, la primera pregunta tiene que ver con esta denuncia, según la cual su hermano estaría vinculado con parte de la contratación que usted ha hecho en la ciudad de Cali, al igual que el exgobernador del Valle, el doctor Juan Carlos Abadía. Buenas noches, Yamid, para usted, para el senador Alexander López y para toda la comunidad que nos sigue. No hay algo más incierto, más vil y más complicado que decir semejante circunstancia. En una empresa como es EMCALI, donde la presencia sindical es tan importante y militante, no existe una evidencia, un documento, un registro donde señale a mi hermano Mauricio Ospina como orientador de la contratación de EMCALI. Sin embargo, ¿qué sí existe? Sí existe la intencionalidad de menoscabar y estigmatizar a quienes somos parte del gran proyecto de Gustavo Petro, en la intencionalidad de que somos un proyecto histórico que ha dado 1000 batallas, que proviene desde los años 70 en el M19 y del cual formamos parte integral y del cual daríamos hasta la vida en el rescate y protección de lo que significa el gobierno de Gustavo Petro. Estigmatizar a sus alfiles es, por tanto, esa conducta nociva de querer desdibujar lo que nosotros podemos hacer por la nación. No se trata de un interés contractual con la presidencia, no se trata de una alianza política temporal, se trata de un proyecto histórico que vela por los intereses más sagrados de una sociedad, y en ese proyecto histórico aislar al presidente Petro, estigmatizando a sus cuadros, es parte, digamos, de la estratagema muy vil y muy calificada para señalar a mi hermano incorporado en EMCALI. Pero con todo respeto, señor alcalde, al margen de su afirmación, o contrariando su afirmación, las denuncias fundamentalmente son de la Procuraduría General de la Nación, después de haber hecho una visita, una auditoría pública, en donde hizo públicas varias denuncias. Por ejemplo, esta, señor alcalde. En estos 29 meses, uno de los resultados más comprometedores para la administración del alcalde Jorge Iván Ospina, dice la Procuraduría, es la contratación a dedo que se le dio en 75.509 convenios, los cuales superan los 2,8 billones de pesos, y según el Ministerio Público, en más de una ocasión pudieron hacerse bajo la modalidad competitiva que permite tener varios oferentes.
Fíjese que esa denuncia de la Procuraduría no incorpora para nada a mi hermano Mauricio Espina. Bueno, pero fíjese, Yamit, que lo que hace la Procuraduría es que colectiviza todas las agencias del Estado local. La alcaldía, las empresas sociales del Estado, las empresas industriales y comerciales del Estado, EMCALI, la empresa de desarrollo urbano. Y fíjese que no precisa que la principal contratación a dedo desarrollada es para talento humano que se adelanta para salvar vidas en el marco de una pandemia del COVID y bajo la responsabilidad de colocar nosotros las vacunas. Pero es que esa es otra acusación, pero la acusación concreta sobre la contratación suya por parte, invirtiendo 2.8 billones, es cierto. Es de todas caída. Nuestro presupuesto es apenas de 600.000 millones de pesos por año de inversión, de tal forma que no es lógico, es completamente atrevido, es completamente irresponsable y forma parte de la misma estratagema. Pero perdón, usted llama atrevida, irresponsable y estratagema la información oficial de la Procuraduría. Claro, esa información que está certificando la Procuraduría es una información que colectiviza todo el proceso de contratación del Estado local, no del alcalde local. ¿Usted sostiene que la Procuraduría miente, engaña? Sostengo que la Procuraduría allí hace una revisión ligera en relación a la contratación del alcalde. Pero mire, dice también el informe de la Procuraduría, solo lo hecho en el 2021 ya es objeto de una abierta situación de riesgo en la gestión contractual. Ese año, 2021, 1.5 billones de pesos se contrataron en forma directa, mientras que solo 437.000 millones de pesos fueron contratados por medio de un mecanismo de competitividad. Vuelve a colectivizar todas las entidades del Estado, no separa lo que es la alcaldía como ente central e instituciones comerciales e industriales del Estado. Trata de asociar todo el proceso contractual que se desarrolla en el ente territorial, no lo que adelanta la alcaldía. Pero permítame esto muy importante, Yamit. ¿Y por qué no contratar el personal para vacunar a los ciudadanos y ciudadanas frente al COVID? ¿Por qué no evalúa la Procuraduría que esa es la principal contratación realizada? ¿Por qué no observa que salvar vidas es la labor más importante de una alcaldía? Sobre todo por lo siguiente, Yamit, porque la epidemia del COVID provocó 165.000 muertes. Para que la comunidad tenga un parangón, el deslave de Armero provocó 30.000 muertes. El terremoto de Armenia provocó 1.800 muertes. La pandemia del COVID, ese estallido tsunami biológico, nos ha provocado 165.000 muertes. La alcaldía sí que hizo. Adelantó el proceso de vacunar a su pueblo. No lo hicieron las EPS, lo hicimos nosotros en un 70% y esas 3 millones de vacunas se colocaron a través de esa contratación adelantada por empresas sociales del Estado. Sí, pero es que la denuncia, con todo respeto, señor alcalde, no es que usted haya contratado. Eso está muy bien, eso no se critica, sino es cómo contrató usted. Y entonces, para decir cómo contrató, la Procuraduría dice, el informe detalla que el top 10 de los que más se beneficiaron en cantidad de contratos entre enero de 2020 y junio de 2022, plena pandemia, fue la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente, AGESOC. Médicos, enfermeras, auxiliares, promotores. Pero es cierto eso. Es cierto, por supuesto. Adelantado por las empresas sociales del Estado ante la carencia de EPS, que no fueron a vacunar a la casa, que no vacunaron en las noches, que no pusieron los médicos a cuidar, asumiendo el riesgo de la propia vida. Porque una pandemia tiene como solución una acción de vacunación. Y esa acción de vacunación efectivamente se hace de manera directa. Entonces dice la Procuraduría, en esos 2 años, la Asociación Gremial Especializada de Salud de Occidente, AGESOC, se convirtió en el proveedor más importante del distrito de Cali, pero el hallazgo preventivo da cuenta de que resulta
de todas maneras atípica que una asociación de esta naturaleza y con otros objetivos ejecute recursos por estas cantidades. Claro, es que una pandemia es una situación atípica. Sí, no, pero... Es una frecuencia de una vez cada 100 años. Pero la acusación o la denuncia de la Procuraduría es ¿por qué siempre ese gremio? Porque es el que asocia a los auxiliares, las promotoras, los médicos. Porque existieron decretos de orden nacional que frente a una circunstancia de esta magnitud se tenía que proceder con celeridad, porque las EPS no hicieron la tarea de buscar los ciudadanos en la casa y porque la circunstancia de buscar inmunidad a nuestros ciudadanos nos demanda a hacer este gran esfuerzo. ¿Qué está para la historia? 3 millones de vacunas instaladas por la Alcaldía de Cali a través de esos contratos. Y dicen, en resumen, pues la parte final del informe de la Procuraduría lo siguiente. Tras analizar 18 contratos y convenios que suscribió EMCALI, la Procuraduría concluyó que todo estaba dado para que se hiciera a través de procesos competitivos. Sin embargo, eso no pasó. Tampoco es cierto. Uno de los ejemplos más notorios es el de un contrato para llevar internet a estudiantes de colegios públicos de la capital del Valle del Cauca. Si yo tengo el componente de telecomunicaciones de EMCALI endeble, ¿por qué no hacer el convenio con EMCALI para proveer internet a las instituciones de la ciudad? ¿Cuál es ello y por qué es ello tóxico? Si por el contrario es uno de los componentes que más pérdidas tiene al interior de la organización. Lo que dice claramente el sentido común es, si usted tiene una empresa de carácter público que puede proveer ese internet a las instituciones educativas, adelante el convenio, porque son convenios interadministrativos, lo que regula las relaciones entre entidades del Estado. Pero fíjese, también se hace convenio con los bomberos, también se hace convenio con el ICETEX, también se hace convenios con las universidades, y ello es cuantioso, porque es la forma como podemos adelantar una sinergia y complementariedad con entidades del Estado. Mire, al margen del informe de la Procuraduría, en donde también dice que solo en el año 2021 el 78% de la contratación fue directa y se encontró la suscripción de 27.044 contratos, de los cuales 25.624 corresponderían a servicios de recursos humanos. El 94.7% del total de estos estuvieron destinados a satisfacer necesidades de personal. Claro, Yamí, otra vez lo mismo. Los contratos, ellos suman contratos que se hacen cada 3 meses. Cada 3 meses tenemos que adelantar contratos de acuerdo a las circunstancias de la pandemia. Y en ese sentido, la sumatoria de estos PS da una cifra tan importante. 2.500.000 habitantes demandan un ejército de servidores públicos en terreno para paliar la crisis. Y por eso están así presentados. Pero mire, para rematar, el diario El Colombiano de Medellín tituló ayer lo siguiente: todos los caminos del escándalo conducen a Medellín. ¿Qué es eso? Según lo que usted nos refiere, es que los contratistas de tecnología que empresas municipales de Cali ha identificado son empresarios antioqueños. Eso es un delito. Cuando las licitaciones nacionales convocan a que todo tipo de operador, sea costeño, sea antioqueño, sea bogotano, puede participar de lo mismo. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿y estos señores antioqueños empresarios son los idóneos? ¿Tienen antecedentes nefastos? ¿Son de verdad responsables? Y ese espacio es un espacio que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría debe investigar. Por lo pronto nosotros decimos, son idóneos para los desarrollos. Muy bien, mire señor alcalde. La doctora Diana Carolina Rojas es una economista caleña con maestría en planeación urbana y que ha sido también una de las
fiscales y acosadores suyas. Ella es mi invitada esta noche. Enseguida, después de comerciales, la invitamos para que formule las siguientes denuncias contra su gestión. En un momento, señor alcalde. Estamos en comunicación con la doctora Diana Rojas. Doctora Diana, muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, Yamit. Sí, señor, lo escucho. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué observaciones tiene usted para hacer a las respuestas que ha hecho el alcalde frente a estas situaciones que se están analizando? Bueno, gracias, Yamit, primero a vos y a todos los medios nacionales que le están poniendo los ojos a nuestra ciudad. Y pues, alcalde, yo sí creo que yo arrancaría diciéndole hasta cuándo le va a seguir mintiendo a los caleños, no solamente desde las imprecisiones o tal vez desde las cortinas de humo, como son las respuestas que seguramente podría usted enredar en Bogotá. Pero yo le quiero decir que aquí en la ciudad, pues sí sabemos muy claro que por supuesto existe un carrusel de la contratación. Entonces, hoy, alcalde, que usted nos está diciendo que Jorge Iván o que su hermano, que Mauricio Espina y que Juan Carlos Abadía, que nunca han firmado un contrato, pues por supuesto que no han firmado ningún contrato, alcalde. Ellos no están contratados por la administración. Eso era lo único que nos faltaba aquí en la ciudad, que usted los tuviera contratados como planta. Pero lo que sí es claro en esta ciudad, y usted bien lo sabe, y le pido que no le mienta más a los caleños, es que no venga a decirnos que no conoce cuál es el poder que tiene su hermano en la administración y cuál es el poder que tiene Juan Carlos Abadía. Es supremamente claro para todos aquí en Cali, pues si pudiéramos entregar las pruebas exactamente donde se reúnen con la mayoría de los contratistas en nuestra ciudad, pues eso seguramente lo que van a hacer los entes de control. Y aquí también hay que pedir que la Fiscalía pues haga un proceso juicioso de la revisión de todas estas investigaciones. Pero para terminar, Yamit... Espera, Diana, antes de terminar, veamos qué responde el señor alcalde a las dos primeras denuncias suyas, alcalde. No las entiendo. Son llenas de adjetivos. No, primero ella denunció una sistematización. Ya, por eso, póngale cuidado, Yamit. Absolutamente falso. Explíqueme dónde existe dinero perdido en la alcaldía de Cali para señalar un carrusel de la contratación. Entonces, perdón. A ver, Diana, primera respuesta. Que es falsa su afirmación y que dónde está el carrusel. Bueno, claro, sin duda pues el alcalde no va a venir a un medio nacional a decir que conoce la contratación o el carrusel de la contratación en nuestra ciudad, pero claro, alcalde, se lo expongo, como se lo expusimos hace 2 días a la Procuraduría. Hicimos la exposición de 18 contratos en 12 secretarías, pero además de eso, donde demostramos que un consorcio conformado por 5 empresas y una de ellas que además fue la encargada de hacer la remodelación de la plazoleta Jairo Varela, que además aprovecho y le pregunto si el representante legal o socio accionista de esta empresa es su primo, pues estas 4 empresas fueron las encargadas de hoy asumir 16 procesos, los procesos de adjudicación más grandes de nuestra ciudad, entregados a estas 4 empresas, que además conforman un consorcio y entre ellas se han juntado para poder rotarse la contratación de 140.000 millones de pesos. Esos contratos de los que habla la señora exconcejal son contratos adelantados a través de procesos licitatorios. Esas organizaciones que ella plantea que han ganado la contratación fueron las mismas organizaciones empresariales que contrataron con la alcaldía de la cual ella fue secretaria privada. Y podríamos revisar que son históricos proveedores de obra pública en la ciudad de Cali en los últimos 15 años. ¿Quién se gana una obra de contratación? Quien tiene experiencia, quien tiene ese objeto misional, quien presenta adecuadamente la documentación y en quien lo hace en adecuado precio. Preguntémosle a la concejal si no se recuerda que esas mismas organizaciones que por licitación han ganado son los mismos que contrataron con el gobierno del cual usted formó parte. Pero además... falso que tenga algún tipo de primo allí. Pero perdón, a ver, doctora Diana. Yamit, bueno, como siempre, pues esto es una cortina de humo del alcalde. Sin duda, alcalde, usted reconoce y sabe muy bien que este tipo de contratos, donde se han adjudicado además la mayoría con un único
proponente, pues solamente ha pasado en esta administración. Sin embargo, yo le pido que no desvíe el debate y que nos cuente más bien por qué 16 de los contratos más grandes de su administración se lo han ganado 4 empresas que hacen parte de un consorcio. Respuesta. ¿Se acuerda que hace 2 minutos la pregunta era que contrataba a dedo? Y ahora lo que me está señalando es que no, que la contratación es a través de licitación pública y se lo ganan de determinadas entidades en la ciudad. Efectivamente, Yamit, quienes se han ganado los contratos en la ciudad de Cali son contratistas de la ciudad que participan activamente de esos procesos. Alcalde, pues sin duda aquí los entes de control nacionales, ese es el llamado a la Procuraduría, a la Contraloría, a que pongan los ojos en este tipo de contratación, porque lo que hemos nosotros hecho desde un proceso de investigación desde hace 2 años y medio es que sin duda que hay un proceso direccionado, un proceso en el que unas empresas pues han estado encargadas de la contratación aquí en Cali, pero mucho más allá de eso, es lo irresponsable que es el alcalde, no solamente haciendo estas cortinas de humo y sin responder, sino que vivimos en una ciudad llena de desigualdad, una ciudad donde hoy tenemos gente, la mayoría, o sea, una cantidad de ciudadanos que duermen con hambre en nuestra ciudad, y aquí el llamado sí es al alcalde, no solamente sino siente lo que está pasando aquí en Cali. Es una ciudad en donde se vive el desgobierno, en donde vivimos en una ciudad sin esperanza de que las cosas pueden mejorar, y esto es lo que pasa cuando se entregan mal los recursos públicos en nuestra ciudad. Y para terminar algo, Yamit, es el colmo, por ejemplo, no solamente que el alcalde esté diciendo lo que está diciendo esta noche, sino que, por ejemplo, uno de los programas más importantes y más invisibilizados en nuestra ciudad, como el programa de alimentación para los habitantes de calle, pues hoy no se haya adjudicado. Y esto solamente hace parte de todo un proceso donde esta administración decidió relegar todos los proyectos sociales y dedicarse a la contratación directa y a dedo, así él diga que es una contratación pública y una contratación donde muchas personas pueden participar. No es cierto, y alcalde, yo le pido que no le mienta más a los caleños. Muchas gracias, doctora Diana, por haber aceptado esa invitación y por su cooperación en el programa. Señor alcalde, tenemos muy poco tiempo. Responda, por favor. El matoneo construido desde la intencionalidad de campaña. Pero hablemos de esto. Usted me habla de la contratación directa. Sí, hay una contratación directa con la Arquidiócesis de Cali para alimentar a 85.000 caleños todos los días al mediodía a través de 780 comedores comunitarios. Una estrategia que nació en nuestro anterior gobierno y que es la más grande de la sociedad colombiana. Y eso efectivamente lo hacemos en un contrato de concurrencia donde la arquidiócesis coloca dinero y nosotros colocamos dinero. Pero también hay otro segundo contrato directo con el ICETEX para incorporar a 7.000 jóvenes con subsidio a carreras técnicas, tecnológicas o educación para el trabajo. Y tenemos otro contrato con la Universidad del Valle para incorporar a 2.000 jóvenes a procesos formativos para su ingreso a la universidad. Eso es lo que se debe hacer, y eso es lo que se debe hacer en el marco de un estallido social y de una pandemia como la que hemos vivido. Señor alcalde, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para el programa de hoy. Y ahora mismo invitamos al doctor Alexander López, senador de la República del Pacto Histórico, quien ha hecho ante el Senado de la República y ante la misma Procuraduría, o quien dio origen sus denuncias a las civilizaciones que hay contra usted. Le agradezco mucho y entonces bienvenidos ya al debate con el doctor López. Muchas gracias. Este debate se transmitirá mañana a partir de las 8:30 de la noche. Muchas gracias a ustedes. Y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Los ricos no quieren pagar impuestos, dice presidente Petro y critica a la ANDI. ANDI responde y afirma que el sector empresarial es el que más contribuye al desarrollo y paz. Violento ataque de huracán en la Florida. Más de 2 millones de desplazados. Policía dicta nuevas normas para restablecimiento del orden público. Más respeto a derechos humanos. 23 altos oficiales de la policía piden retiro. Desalojada invasión en el Huila. Ligeros disturbios. Bandas firman la paz en Buenaventura.
Sigue asesinato de líderes. Han dado muerte a 123 en los últimos 3 años. Francia Márquez descarta cortocircuito con el presidente. Regresarán los días sin IVA. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro cuestionó hoy a la Asociación Nacional de Empresarios e Industriales, la ANDI. Aseguró que los ricos más ricos del país no quieren pagar impuestos. Las críticas del presidente Petro a la ANDI las hizo al posicionar a 7 nuevos funcionarios de su gobierno. Dijo que los empresarios parece que no quisieran la paz en el país. La ANDI, por ejemplo, nos dice que es muy malo pagar impuestos por 21 billones de pesos, 21, quitándole privilegios tributarios que se han configurado a lo largo de las décadas. Pero el primer punto del acuerdo de paz con la FARC vale 60, no 21. Entonces lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz. Y manifestó que lo lógico es que quienes tienen más, pues paguen más impuestos y que esa es la mejor inversión que se le puede hacer a la paz nacional. Los más ricos de los ricos no quieren pagar impuestos, quieren que lo pague la gente trabajadora. Como si eso fuese justicia social, como si eso fuese un pacto social. Y un pacto social es un pacto por la paz. En su discurso, el presidente también se preguntó dónde están las armas de las llamadas Convivir, que le dieron paso a los grupos paramilitares, sobre todo en su comienzo en el departamento de Antioquia. Ordenó buscarlas. Y es que todas las armas de las Convivir fueron compradas con dinero público. Decenas de miles. ¿Dónde están esas armas? Si son dineros públicos, deberíamos tenerlas bajo inventario o debería haber unos cuantos procesados por detrimento patrimonial y pérdida de dineros públicos. El presidente Gustavo Petro también dijo, al posicionar al nuevo director de Migración Colombia, que la política migratoria colombiana debe cambiar, que los venezolanos deben ser tratados como iguales en nuestro país, que no pueden ser expulsados porque eso genera mayor violencia. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, respondió al presidente Petro señalando que el sector privado ha sido un gran aportante al desarrollo económico y a la construcción de la paz. Al término de una reunión con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, resaltó la contribución de los empresarios al desarrollo económico y a la construcción de la paz. El dirigente que respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro afirmó que para nadie es un secreto los aportes en impuestos y generación de empleo del aparato productivo. Los empresarios están aportando hoy, no es ni 21 ni 25, sino están aportando los empresarios y los ciudadanos más de 200 billones de pesos, que es el total de recaudo que se produce hoy en día, que es cerca ya del 20% de la economía. Probablemente hay gente que no ha pagado, que no paga impuestos y que debería montarse al bus de contribuir, pero los que ya están pagando están haciendo un esfuerzo grande. Precisamente el presidente de la ANDI dijo que los empresarios siempre han estado abiertos al debate para lograr la mejor reforma posible. Hoy se dio acercamientos con el gobierno y se acordaron mesas técnicas para lograr consensos en la reforma tributaria sobre los temas que más preocupan al empresariado. Vamos a seguir trabajando, la idea es que podamos producir, ojalá un ejercicio que sea un ejercicio constructivo para el país. Lo que más le conviene al país es que podamos discutir todo. Los empresarios le insisten al gobierno nacional que el monto del recaudo de la reforma tributaria sigue siendo muy grande. ¿De qué tamaño es la reforma que realmente Colombia puede en este momento asimilar sin estrangular la economía? El informe de ponencia de la reforma tributaria estaría listo el próximo lunes. A esta hora, el huracán Ian golpea la Florida con una marejada ciclónica catastrófica, poderosos vientos y graves inundaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el gobierno federal está listo para ayudar a Florida tras este devastador paso de Ian. El huracán Ian golpea al suroeste de Florida con marejadas ciclónicas catastróficas, lluvias masivas y graves inundaciones después de tocar tierra justo al sur de Punta Gorda, con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora y como un huracán de categoría 4, el cual fue considerado por las autoridades como extremadamente peligroso y ya dejó sin electricidad a más de 1 millón de hogares en el estado.
mientras las marejadas ciclónicas podrían alcanzar más de 5 metros en las costas y ya hay reportes de personas atrapadas en sus residencias por el nivel del agua que subió más de 1,8 metros en apenas 7 horas. Un récord desde que comenzó a medirse este indicador en 1965. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que Ian es un huracán muy poderoso que tendrá enormes consecuencias, asegurando que ya no hay tiempo para evacuar e instando a los ciudadanos que busquen refugio y recen. This is a really significant storm. It will be one of the storms people always remember when they think about Southwest Florida. Probably be the big one that they always remember. Do what you need to do to stay safe. If you are where that storm is approaching, you're already in hazardous conditions. It's going to get a lot. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el gobierno federal ya está listo para ayudar a Florida tras el paso del huracán Ian, mientras advirtió a las empresas de energía que no usen la emergencia como una excusa para aumentar los precios de la gasolina. Evacuate when ordered. Be prepared. The storm warnings are real, the evacuation notices are real, the danger is real. Tras 18 horas de apagón total en Cuba, la electricidad comenzó a restablecerse lentamente en la isla, cuyo sistema de energía colapsó luego del paso del huracán Ian, que dejó 2 muertos. Con 11,2 millones de habitantes, Cuba registra desde mayo pasado frecuentes y prolongados apagones por falta de generación eléctrica, pero ninguno de alcance nacional, como el causado por el poder de Ian. De nuevo en las noticias de Colombia, se conoció el nuevo instructivo de la Policía Nacional que establece las normas para restablecer el orden público en diferentes situaciones. El documento ya fue firmado por el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, y se aplica desde hoy. Uso de fuerza menos letal es la orden que dio el director de la policía a todas sus unidades por medio de comandantes. Además, acatar los estrictos estándares de protección de los derechos humanos. Este es el instructivo de los lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden en Colombia. Se admite la protesta y el derecho a la libertad de expresión, lo que implica que las agresiones verbales por parte de los manifestantes serán toleradas por los policías. La presencia de hombres del nuevo SMAT debe ser discreta según el documento, con el fin de evitar choques. Habrá un grupo especial de reacción de motorizados de la nueva Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden para evitar que se afecte el patrimonio público y privado. Los policías no deben marchar con los manifestantes, deben estar lejos de las movilizaciones. En el documento deja claro que en casos de huelga procederá la fuerza disponible y si hay agresividad como último recurso, acudirá el nuevo grupo de diálogo de la policía. Si se elimina la posibilidad de movilidad, se restablecerá el orden, incluso por la fuerza según señala el instructivo. Se establecerán controles de embriaguez en los estadios y sus alrededores. La fuerza disponible será la encargada de actuar en caso de desorden entre hinchas de equipos de fútbol. Se restablecerá el orden incluso por la fuerza. En primer lugar, intervendrá el equipo de diálogo de la policía. Si el procedimiento de erradicación se atenta o pone en riesgo la vida y la integridad de las autoridades o personal que lleve a cabo la intervención, se deberá restablecer el orden, incluso por la fuerza. Inicialmente debe ser un grupo de diálogo. Actuará la fuerza disponible cuando se requiera la intervención al exterior de los centros de reclusión. Se impedirá o se expulsará dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación a los invasores. Si pasan más de 6 meses, habrá dispositivos de fuerza disponible y del nuevo grupo de la policía de diálogo. Hubo renuncia masiva de oficiales en la Policía Nacional. En las últimas horas, 23 uniformados se retiraron de la institución. Por medio de la resolución 5709 del 2022, firmada ya por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se conoció el retiro del servicio activo por solicitud propia de 23 oficiales de la institución. Según pudo establecer este noticiero, se trata de 10 tenientes coroneles, un mayor, 3 capitanes, 7 tenientes y 2 subtenientes. El retiro masivo de oficiales se habría dado por un sinsabor que hay dentro de la institución ante la llegada de nuevas cabezas de mando. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha dicho en entrevistas que efectivamente hay un descontento dentro de la policía por el temor a que se presenten drásticos cambios.
La Policía Nacional precisó por medio de este comunicado que las solicitudes por parte de los oficiales fueron radicadas desde hace varios meses de la siguiente manera: 11 solicitudes en el mes de junio, 7 en julio y 5 en la primera semana de agosto. De esos 23 hay 12 que salen con derecho a asignación de retiro. De pronto consideraron que se van a disfrutar de su situación de retiro y van a tomar otras acciones laborales. Este noticiero también pudo establecer que está pendiente un decreto para retirar otros oficiales por la causal que se denomina voluntad del gobierno. En Neiva, las autoridades desalojaron un predio privado que permanecía ocupado por al menos 1.000 familias. Más de 1.000 familias fueron desalojadas luego de haber invadido durante 32 días un predio al que nombraron como Gustavo Petro, ubicado en la vía Neiva con el Caguán. Estamos cumpliendo una actuación administrativa que el corregidor del Caguán en Neiva tomó como decisión hacer la restitución de un predio privado. El enfrentamiento de la comunidad contra el ESMAD, que comenzó a las 10 de la mañana de este miércoles y que dejaron 5 heridos, concluyó con el desalojo de los invasores y la destrucción de los lotes que habían delimitado. Que por favor, así como nos quitan los subsidios de todos, del combustible, de todos los que nos aumentan a nosotros, los predios, todos nosotros necesitamos una vivienda digna, señor. El gobierno nacional destinará un presupuesto para que el municipio adquiera un predio donde serán reubicados los invasores que acepten ser censados. El gobierno hizo hoy un vehemente llamado para que terminen las ocupaciones de tierras. Denunció que varias de ellas están siendo promovidas por estafadores y pidió a ganaderos y a hacendados que eviten actuar por cuenta propia. Les dijo que pidan la intervención de la fuerza pública para proteger sus propiedades. La crisis por las ocupaciones de tierras en varias regiones del país fue analizada hoy en el Senado por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rojas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el presidente del Congreso, Roy Barreras, y representantes de las comunidades del Plato Magdalena, donde se presenta la situación más crítica del momento, porque al parecer hay participación de mafias que están financiando las invasiones. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió la intervención de la Fiscalía General e hizo un llamado a los ganaderos y hacendados para que eviten crear grupos solidarios que enfrenten a los ocupantes, porque en su concepto el país no quiere repetir el origen del paramilitarismo. No compartimos la creación de grupos de reacción solidaria o de reacción inmediata, que inicialmente con una intención de prevenir hechos de esta naturaleza actúan en territorios. El presidente de Fedegan, José Félix Lafurí, que estuvo en la reunión, respondió al ministro advirtiendo que seguirán organizándose los grupos solidarios de hacendados amenazados. El comisionado de paz, Danilo Rueda, reveló hoy que 10 grupos armados ilegales declararon un cese unilateral del fuego. Satisfecho se mostró el comisionado de paz, Danilo Rueda, por la decisión unilateral de varios grupos armados ilegales que han decidido cesar el fuego. El EMC, Estado Mayor Central, como se llaman a sí mismos, la segunda Marquetalia, que está en ese mismo sentido, está las AGC, están varias oficinas de ciudades, están las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dice el comisionado que dentro de la paz total, las pandillas que azotan a varios municipios del país, entre ellos Puerto Tejada, en el departamento del Cauca, es prioridad para el gobierno de Gustavo Petro y que por eso allí irá la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. El comisionado insistió en que los diálogos exploratorios con todos los grupos armados ilegales en el país continúan, que la búsqueda de la paz total tiene dos componentes, uno político y uno de sometimiento a la justicia. La Iglesia Católica reveló que se llegó a un acuerdo entre bandas delincuenciales en Buenaventura. Este pacto acaba con las llamadas fronteras invisibles que han impedido el libre tránsito de una zona a la otra. Como una muestra de gesto de paz, las bandas delincuenciales que operan en Buenaventura acordaron terminar con las llamadas fronteras invisibles que dividían algunos de los barrios en la ciudad. Con alegría podemos decir que además de parar los asesinatos, las balaceras entre los barrios y entre estas bandas, hoy podemos decir que se acaban las fronteras invisibles. Ellos han decidido que pueden entrar a los barrios, que la gente puede ya movilizarse libremente en toda la ciudad del distrito de Buenaventura. Y llevamos más de un mes con apenas una persona asesinada.
Eso es un signo muy importante cuando veníamos registrando de 25, 20 asesinados mensualmente. Los chotas y los espartanos, responsables de la mayor parte de los casos de hurtos, homicidios y extorsiones, decidieron iniciar un proceso de paz en el distrito. Fue asesinado otro líder social en las últimas horas. Este crimen fue registrado en el municipio de Tibú, en norte de Santander. La víctima fue identificada como Dinael González Criado, reconocido en la región por hacer parte de una comisión de trabajo de la Junta de Acción Comunal. A propósito del avance del acuerdo de Escazú, que está a un debate de ser ratificado por el Congreso, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, reveló cifras que mañana la ONG Global Witness entregará sobre asesinatos a líderes ambientales en el país. Dijo que van 162 líderes ambientales asesinados en los últimos 10 años. El acuerdo de Escazú fue aprobado en tercer debate en el Congreso y busca preservar la vida de los líderes ambientales. Son 322 líderes de acuerdo a Global Witness que en una década han sido asesinados en Colombia por defender el territorio y sus derechos de participación ambiental. Por eso es tan importante que el acuerdo de Escazú nos ponga a tono de rendir cuentas internacionalmente sobre esto. De acuerdo con el informe que se va a revelar de Global Witness, de esos 322 líderes ambientales asesinados, 162 fueron entre 2019 y 2021, entre ellos indígenas y campesinos. ¿Pero qué plantea en detalle el acuerdo de Escazú? El acceso a la información, el debate público en materia ambiental y por supuesto también la defensa de los derechos de los líderes y lideresas en materia ambiental. La ministra de Ambiente dijo que se trabajará en unas mesas técnicas para dar tranquilidad a los sectores productivos que tienen inquietudes. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Organizaciones feministas se manifestaron hoy frente al Ministerio de Salud para pedir medidas que garanticen el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Los movimientos feministas salieron hoy a las calles a manifestarse frente al Ministerio de Salud en Bogotá en favor del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que hace 6 meses dio vía libre al aborto legal hasta la semana 24, es decir, a los 6 meses de gestación. Y aunque la orden judicial está dada desde febrero, todavía hay barreras de acceso para aquellas mujeres que quieran interrumpir sus embarazos. Una de las barreras más frecuentes es desconocer el carácter obligatorio que tiene este fallo, la sentencia C055 de 2022, pensar que es necesaria una regulación adicional. El movimiento feminista Causa Justa espera que el Ministerio de Salud establezca un mecanismo para registrar los casos de interrupción del embarazo al amparo de la sentencia. Más tarde, la manifestación terminó en desórdenes frente a la Catedral Primada en Bogotá. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, dijo hoy que no existe ningún cortocircuito entre ella y el presidente Gustavo Petro. Sobre los insultos en su contra, pidió valorar a cada persona por lo que es. Frente a un video con frases desobligantes en su contra, la vicepresidenta Francia Márquez indicó que deben ser las autoridades correspondientes quienes investiguen si hay o no expresiones de racismo que violen la normatividad colombiana. Creo que es momento de que toda la sociedad colombiana reconozca y valore al ser humano, no por su color de piel, sino por lo que es. Aseguró que está dedicada a visitar los territorios colombianos en una apuesta política para trazar un norte común definido por el presidente Petro. Cortocircuito, yo no he hablado nunca de cortocircuito, que estamos trabajando como gobierno nacional por cumplir las promesas por las cuales los colombianos y colombianas votaron por nosotros. Desde el norte del Cauca hizo un llamado para buscar una solución pacífica al conflicto de tierras entre indígenas y comunidades afro enfrentadas por la tenencia de predios. Un juez dejó en libertad por vencimiento de términos al expresidente de la liquidada EPS Café Salud, Guillermo Grosso. La Fiscalía lo vincula con 3 procesos relacionados con corrupción en el manejo de la empresa, en la que se detectaron autorizaciones irregulares para enfermedades de alto costo y pago de dádivas por parte de IPS, entre otros actos de corrupción.
El Tribunal de Bogotá le hizo un duro llamado de atención a la Fiscalía por demoras en los procesos de extinción de dominio de bienes de paramilitares desmovilizados que deben destinarse a la reparación de víctimas. En la decisión, el tribunal dice que la Fiscalía debe acelerar los procesos de extinción de dominio de bienes de paramilitares vinculados en Justicia y Paz, dado que la corporación estableció que hay demoras que afectan la reparación de las víctimas. Lograr mayor número de bienes que tengan vocación reparadora para que sean identificados, perseguidos y finalmente se eleve la solicitud de extinción de dominio. El Tribunal de Bogotá, en diferentes decisiones en sede de tutela, ha dicho que esto se ha traducido en un fenómeno de demora judicial. Habría que pensar, dentro de la reforma de la justicia, ampliar el número de sedes de los juzgados de extinción de dominio. De acuerdo con la Fiscalía, en los 2 últimos años se han entregado 836 bienes valorados en 600.000 millones de pesos para la reparación de víctimas del conflicto. La Procuradora General Margarita Cabello admitió hoy que numerosos procesos en su entidad están a punto de prescribir. La Procuradora firmó una resolución en la que se enlistan 27 procesos disciplinarios en riesgo de prescripción y en la que se advierte que es necesario que los asuntos que presentan este riesgo se asignen a varias dependencias para imprimir celeridad. El compromiso es salvar lo más que podamos, analizando bien las situaciones para que sean por lo menos evitar que prescriban muchísimos casos que son de trascendencia nacional, como nos ocurrió con el caso de Odebrecht, que ayer salió la decisión, estaba a puertas de prescribir y consideramos que son temas en donde era necesario tomar decisiones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. La alcaldesa Claudia López le propuso al presidente Gustavo Petro una reforma urgente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Hemos estado un poco inconformes con la calidad del control ambiental y de ordenamiento territorial que ha hecho la CAR. No debería haber casos de volteo de tierras. A propósito de la creación de la región metropolitana, que se discute en el Consejo de Bogotá, la mandataria y el gobernador buscan conformar una nueva autoridad ambiental, que es un mecanismo asociativo entre iguales. La propuesta se hizo durante la audiencia pública en la que también se escucharon críticas a la región metropolitana. Sí hay más impuestos, la ley es absolutamente claro, aparece una nueva contribución y además, por ejemplo, los peajes. Aquí mañana nos pueden poner un peaje para ir al Parkway y pasaría derecho. Aunque Cundinamarca ya aprobó esta asociación, está a la espera de que el Consejo de Bogotá le dé el aval a la capital para concretar la región. El proyecto se votará a finales de octubre. La Dijín de la policía desarticuló una red de tráfico de personas que operaba en el país. Esta peligrosa red enviaba migrantes venezolanos y dominicanos desde Colombia, Estados Unidos y Europa. Entre las 9 personas capturadas hay 2 oficiales de Migración Colombia, quienes presuntamente falsificaban documentos y tenían vínculo con otras bandas internacionales. Un grave siniestro vial se presentó en la vía Bogotá-Villavicencio. En el kilómetro 18 de la vía, un tractocamión que transportaba combustible perdió el control, resultó volcado y se incendió. En el hecho murió el conductor del vehículo. La salud del gran periodista y compañero Juan Gosaín evoluciona de manera esperanzadora. Gosaín permanece hospitalizado en la clínica MediHealth de Cartagena. Nuestra compañía y este noticiero suman su oración a la de millones de colombianos por la salud de nuestro colega y amigo Juan Gosaín. Hoy falleció a la edad de 84 años el filósofo y matemático Carlos Eduardo Vasco, uno de los más importantes académicos del país. Noticentro 1 CMI se suma a las voces de condolencias a su familia. Tras conocer el deceso del maestro Vasco a través de su cuenta de Twitter, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, lamentó la pérdida y destacó que sus valiosos aportes serán un gran legado en la comunidad nacional. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reveló que el próximo año sí habrá 2 fechas para los días sin IVA. Con el fin de mantener la dinámica y el consumo de los hogares, el gobierno decidió mantener los días sin IVA para el próximo año. Serán 2 jornadas, la primera para el mes de marzo y la segunda en agosto. Se tendrá una recategorización para que la medida aplique a productos nacionales. Le di mi aval a los 2 días sin IVA para productos nacionales, de una lista pues específica de productos nacionales, que creo que es una buena alternativa
De hecho, ya había estado hablando con FENALCO también sobre esa materia. Otro de los temas tratados en la reunión con los ponentes de la reforma tributaria es fortalecer la penalización a los evasores fiscales. Se creó una subcomisión. Como está hoy la legislación, quien es descubierto haciendo trampa, ya sea por evasión o por ocultación de bienes, etcétera, hasta por un monto de 5.000 millones de pesos y los devuelve, no va a la cárcel. Nosotros queremos que sí vaya a la cárcel, pero entonces estamos así haya devolución del dinero con unas salvedades. Finalmente se tendrá cambios en la lista de los productos ultraprocesados. El gobierno amplió el plazo para la presentación de resultados de negociación de las tarifas de energía al 10 de octubre. La fecha inicial para la entrega de los resultados de la negociación era el 5 de octubre. El día lunes 10 de octubre a las 2:30 de la tarde a un espacio en el cual todos los agentes que se han sumado al pacto por la justicia tarifaria puedan expresarlo públicamente y será un espacio público para que toda la ciudadanía se entere de quiénes fueron y en qué términos logramos esta negociación. Desde los gremios se refirieron al asunto. Hay que buscar una solución al tema de pérdidas también. Los gremios y de las cámaras de comercio de la región Caribe, lo que han dicho ellos, oiga, mire, un componente que pesa un 30% dentro de mi tarifa en la región Caribe no está siendo solucionado. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Con recursos. Cabe recordar que las reducciones en las facturas de energía se verán reflejadas entre noviembre y diciembre. El presidente del Consejo Gremial, Jaime Alberto Cabal, sostuvo que una nueva alza en las tasas de interés puede tener efectos negativos sobre el crecimiento de la economía. Este jueves se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y las estimaciones del mercado financiero es un nuevo incremento en la tasa de interés del 9% al 10%, incluso a niveles del 11%. Las medidas que buscan frenar la alta inflación pueden empezar a tener efectos negativos para el crecimiento. El alza de tasas podría ser más gradual. Es que estamos en una encrucijada, o sea, hay una enorme preocupación por la inflación que todavía no cede, pero también el incremento de tasas, que seguramente es lo que va a ocurrir, pues tiene unas consecuencias en la economía, y es que esas tasas pues limitan el crecimiento y la expansión del sector productivo y afectan el consumo. La inflación actual se ubica en el 10,8%. Bogotá alista el calendario tributario para el pago de impuestos en 2023. Bogotá lista el calendario tributario para el próximo año. Las fechas vuelven a la normalidad de la prepandemia. El calendario tributario pues inicia realmente con el impuesto de industria y comercio en el mes de marzo. El impuesto predial con el 10% de descuento se tendría que pagar el 14 de abril, sin descuento el 14 de julio. Y para el pago por cuota, los contribuyentes tendrían que hacer la declaración antes del 28 de abril. De igual forma mantenemos pues, el pago por cuotas, iniciando la primera de ellas en el mes de mayo y cada 2 meses de manera sucesiva. El pago del impuesto de vehículos también se adelanta. Para acceder al 10% de descuento tendrán que pagar el 5 de mayo, sin descuento y sin sanción el 28 de julio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,58% a 1.130 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 6,11% a 5.995 pesos. La acción sin dividendo del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 7,19% a 1.550 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 8.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,65% a 28.260 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.486 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.280 pesos y la venden en 4.350 pesos. Un euro cuesta 4.372 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.27. El azúcar se transó en 17,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81.88. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $87.92. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.061 pesos. Tenemos noticia al cierre. Esta noche un juez ordenó devolver al ex senador y hoy embajador Armando Benedetti varios bienes que habían sido ocupados con fines de extinción de dominio.